Y Él quiere que no se quede ahí encerrado. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos que ser quebrados? ¿Sabe por qué tenemos que ser quebrados? Porque el tesoro que llevamos dentro tiene que salir. Dice la palabra, ¿verdad? Y este tesoro está en vasos de barros y que tiene que ser quebrado para que el poder y la excelencia sea de Dios. Y el tesoro está dentro de nosotros y por eso tenemos que quebrar. Esa frase que dijo el hermano Nicolás es muy importante. Nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración sale en el momento más difícil de nuestra vida. Cuando estamos bien, a veces hasta sueños nos dan al servicio. No tenemos nada. Pero cuando andamos tristes, agobiados, no necesitamos que el Señor nos ministre. Y hay una hambre porque queremos que aquel sentimiento que tenemos sea sanado. Y somos los primeros que corremos al altar porque tenemos una necesidad. Entonces a veces Dios tiene que permitirnos estar de necesidad en necesidad para poder entender que tenemos necesidad de Él. Amén. Le presento a mi esposa, mi amada esposa Carla Barahona, 25 años casados, 25 años donde ella ha sido muy valiente, muy esforzada, soportándome. Pero un honor, ¿verdad? Tenemos 3 hijos, 8 nietos y Dios nos ha bendecido grandemente. Y por la gracia del Señor, yo sí puedo decir que el que hay esposa encuentra la benevolencia del Señor. Y con ella caminamos juntos en todo lo que hacemos. La hago correr mucho, pero en medio de esto nos gozamos de poder ser de bendición para muchas personas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a entrar a la palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Quiere que Dios traiga una palabra a su vida? Pero entonces cuando Dios le hable no se vaya a quejar. Diga, gracias Señor porque me estás hablando. Hay una palabra en medio de nosotros que nosotros no hemos como canalizado o experimentado el poder que tiene en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo escribió casi la tercera parte del Nuevo Testamento, y esa tercera parte que el apóstol Pablo escribió, le escribió a iglesias, y le escribió a iglesias según la condición que estaba la iglesia. Si en este tiempo estuviera el apóstol Pablo, ¿qué carta escribiría a la iglesia en Tupelo? ¿Sería la carta de los Corintios? ¿Sería la carta a los Efesios? ¿Sería la carta a los Filipenses? ¿A los Romanos? ¿O sería una carta pastoral a Tito? ¿A Timoteo? ¿Qué carta le escribiría el apóstol Pablo a esta iglesia? ¿Qué tendría que mandar a decir el apóstol Pablo a esta iglesia? Viendo espiritualmente cómo se comporta, viendo espiritualmente cómo está avanzando, ¿qué carta tendría que escribir? Tendría que escribir como la de los Corintios, que le dijo, ¿saben qué? Ahí entre ustedes hay un hijo que se está acostando con la madrastra. ¿O saben qué? Entre ustedes están mal usando los dones espirituales y entre medio se meten falsos profetas. O tendría que hablarle como le habló a los Efesios y le dijo, por esta causa yo doblo mi rodilla para que el amor de nuestro Señor Jesucristo se les revele a ustedes y les dé espíritu de revelación, sabiduría y conocimiento en Él. O le escribía como a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los maravilló? ¿Qué escribiría a esta iglesia? Interesante, ¿verdad? Porque todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias era para edificar la iglesia, reconociendo que había un detalle que atender, pero que también había una bendición muy grande que esperar acerca de ese trabajo que ellos iban a hacer. Y nuestro trabajo, iglesia, muchas veces cada quien tiene su llamado, y el llamado es para venir a edificar la iglesia. Yo no soy evangelista, yo no soy profeta, yo soy un llamado a ser maestro. Y mi enseñanza va a ser guiada a que usted reciba algo, y tal vez va a hablar Dios algo claro a su vida, pero realmente también tiene que comprender que lo que Dios quiere no es sacar lo malo de usted, sino resaltar lo bueno que Él depositó en usted. ¿Se entendió? Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, Pablo les habla una expresión que es una expresión bien poderosa. Y yo quiero que usted, vamos a leer 2 versos nada más de esta parte, de esta porción. Y yo quiero que usted lo atesore en su corazón, porque dice la palabra de Dios en Romanos 1:16, libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Pablo está hablando de una expresión muy hermosa,
y muy grande, porque Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y le dice así, la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cierre sus ojos. Padre, háblanos esta mañana. Padre, bendice esta iglesia. Padre, que cada uno de nosotros podamos comprender que hay un poder en medio de nosotros obrando todo el tiempo, y que ese poder se llama evangelio, y que ese evangelio quiere manifestarse en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Pablo, danos esa convicción, Padre, danos esa convicción que le diste a Pablo, de no avergonzarnos de lo que hemos recibido, de no caminar con la cabeza agachada, sino con la frente erguida, porque tú has salvado, porque tú has liberado, porque tú has restaurado nuestra vida. Padre, yo te pido que el poder del evangelio esta mañana en este lugar se manifieste, que sane al enfermo, que libere al cautivo, que dé ánimo al desanimado, que empodere a tu iglesia, que esta iglesia crea que está llena del poder de Dios para hacer maravillas, para ser usados conforme a tu voluntad, Padre amado. Proclamamos en este lugar tu bendición, proclamamos en esta casa tu gracia, tu favor. Muévete, Padre amado, despiértanos aquellos que tal vez estamos durmiendo nuestros dones espirituales, despiértanos aquellos que no entendemos que tú nos has llamado con un llamamiento santo. Levanta esta iglesia y que esta iglesia sea, Padre amado, un referente en este lugar, que sea la luz que brille en medio de tanta tiniebla, y que tu favor y tu misericordia pueda estar con cada uno de ellos. Bendíceles y fortaléceles en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre amado, que tu gracia sea fluyendo a través de mis labios, que tu poder sea fluyendo a través de nuestras vidas, y que tu palabra, Padre amado, haga el efecto por aquel fue enviada en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. El apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo les está hablando a los romanos, una ciudad que era muy sabia, que había mucha sabiduría, que había mucho conocimiento. Tan grande era la ciudad romana que tenía un emperador César, que hasta el dinero llevaba su imagen, y tantas cosas que había en sabiduría en esta comunidad. Pablo tenía que llegar a predicar el evangelio, a enseñar lo que Cristo había hecho, pero la cultura que había ahí era tan sabia, tan conocida, tan inteligente, que Pablo tenía que llegar de una manera con sabiduría. Ahora, este Pablo que llega, no llega como llegan los apóstoles de este tiempo, que tienen que tener el mejor hotel, que tienen que tener el mejor carro, que tienen que ponerle guardaespaldas. Pablo está llegando con una historia de que Pablo había sido azotado, Pablo había sido golpeado, Pablo había estado encarcelado, Pablo había tenido que dejar la alta posición que él tenía por humillación a Cristo. Pablo tuvo que dejar todos los privilegios que tenía. Y cuando usted conoce la historia de Pablo, Pablo dice, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. En cuanto a fariseos, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia. Pablo tenía toda la autoridad que podía tener un hombre terrenalmente. Pablo se presentaba delante de las autoridades del concilio y decía, denme cartas porque yo necesito ir a asesinar unos cuantos cristianos. ¿Y sabe qué? Las cartas se las firmaban a Pablo. Era un hombre muy importante. Era un hombre que venía de una tribu, de las 12 tribus, de la tribu de Benjamín. Y Pablo, cuando se encuentra con Cristo, Pablo decide dejarlo todo. Y Pablo se va a presentar delante de los romanos y les dice, ¿sabe qué? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos,
El Evangelio como tal es el poder que nos ha salvado a nosotros. El Evangelio como tal es el que nos ha librado de la muerte eterna y nos ha dado una vida eterna. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es para que nosotros toquemos un instrumento material, no es para que toquemos una guitarra, no es para que nosotros, vamos a decirlo ahora, que prediquemos, aunque también el poder del Evangelio hace que la predicación tenga un efecto, pero exclusivamente no es para eso. Porque el poder del Evangelio literalmente es para salvarnos de una condenación eterna, de un fuego eterno. Y ese poder del Evangelio no está solo en los predicadores. El poder del Evangelio está en todos nosotros. Aleluya. Usted lo tiene, yo lo tengo. Usted está aquí porque el poder del Evangelio lo alcanzó. Usted está aquí porque el poder del Evangelio lo convenció de que su vida estaba perdida, pero vino alguien que descendió, dejó su trono, descendió del cielo, pues pasó por una cruz, y esa cruz lo hizo a usted y a mí libre. Ese es el poder del Evangelio. Pero usted tiene que comprender que ese poder está en usted. Ese poder está en usted. Ese poder está en cada uno de nosotros. Usted puede estar aquí, iglesia. Usted puede estar en este lugar y no entender nada absolutamente de esto. Y usted vino porque es el domingo y hay que ir a la iglesia. El poder del Evangelio trastorna ciudades. El poder del Evangelio trastorna familias. El poder del Evangelio echa fuera demonios. El poder del Evangelio sana a los enfermos. El poder del Evangelio hace que una ciudad que estaba gobernada por las tinieblas ahora sea gobernada por Cristo. El poder del Evangelio hace maravillas, hace que el hombre deje su mal camino y se vuelva por el buen camino. El poder del Evangelio está moviéndose en nosotros de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Aleluya. Y ese poder está en usted. Ese poder está en mí. El poder del Evangelio quiere que nosotros lleguemos a aquella plenitud que Dios quiere que nosotros tengamos. El problema, iglesia, está en que nosotros no creemos en que tenemos ese poder dentro de nosotros. ¿Cuántos batallaron por estar aquí en la iglesia hoy? ¿Cuántos pensaron en venir? ¿Voy o no voy? O hago esto o hago lo otro. Tal vez una llamada de un trabajo para hoy y queríamos ir y los fuimos tentados. Ese es el enemigo que te dice: yo no quiero que vayas y escuches esa palabra hoy, porque ¿sabe qué? El enemigo quiere que usted viva en una mente derrotada, en una mente limitada, y que usted se enfoque solo en hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, y al final usted, el propósito de Dios nunca se cumplió en su vida. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Ser exitoso en esta vida alejado de Dios. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Usted ha visto famosos millonarios que tienen mucha fama y se terminan suicidando. Tenían dinero, tenían fama, tenían todo lo que querían, pero al final no tenían a Cristo. Y por no tener a Cristo decidieron acabar con su vida. Usted está aquí y usted tiene a Cristo. Usted está aquí y usted está escuchando la palabra de Dios. Usted está aquí y el poder del Evangelio lo ha alcanzado. Hermano, yo quiero que usted, mire, hermano, yo quisiera que usted sintiera lo que yo estoy sintiendo cuando yo digo esto. Yo quisiera que usted sintiera aquella pasión, aquel fuego de lo que realmente es el Evangelio en nosotros. Pablo le dice: el poder del Evangelio es para salvación de todo aquel que cree. Es salvación para todo aquel que cree. Y dice, primeramente, dice, al judío, también al griego. Porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. O sea, el Evangelio es algo que se tiene que revelar en nuestra vida. Hermano, pese. Imagínese, Cristo sube al monte a orar antes de su crucifixión. Sube al monte y estando en el monte, Él está orando, su alma está abatida, tan abatida que le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe por qué Él dijo eso? Porque Él sintió todo el peso del pecado. Y tan fuerte era el peso del pecado que Él empezó a sudar sangre. Literalmente no era sudar. Literalmente era que la presión
que él sintió en su cabeza del pecado del mundo, que sus vasos sanguíneos se rompieron. No fue sudor, fue que se rompieron por la presión tan grande que tenía. Y dijo, tal vez, aquel que era drogadicto, aquel que era adúltero, aquel que golpeaba a la esposa, aquel que era infiel, todo ese pecado le estaba pasando por su mente. Y él dijo, oh, wow, esto está empezando. Y hoy nosotros, Dios nos ha sacado de esa condición, estamos en otra, estamos en la condición de salvo, pero no valoramos el peso del evangelio. ¿Quién de nosotros está durmiendo a las 12 del día en el trabajo? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué en la iglesia así? ¿Por qué en la iglesia así? ¿Por qué en la iglesia así no da sueño? Es más, si le dicen que llegan a las 6 de la tarde y le dicen, ¿te puedes quedar 5 horas más? Claro que sí. Pero en la iglesia estamos, ni 2 horas llevamos en la iglesia. 1 hora, 15 minutos llevamos aquí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo nos quiere mantener adormecidos. Hermano, no es usted. El que usted tenga sueño no es usted. El que usted tenga sueño no es usted. Es el enemigo que usted quiere que se adormezca y usted nunca ve el fruto para cual el Señor lo llamó. Amén. Aleluya. Hay un espíritu que el mismo Dios le mandó a los judíos. Y ese espíritu se llama espíritu de estupor. Y ese espíritu es el espíritu de adormecimiento. Para que los judíos no pudieran entender. Fue Dios que se los mandó. Porque ellos se entregaron a la vanidad. Y por haberse entregado a la vanidad, Dios los entregó a lo que realmente... Se lo voy a leer. Ahí mismo en el 1:21. Dice, escuche bien. Búsquelo para que lo leamos juntos. Va a decir este pastor de dónde se sacó eso. 1:21. Pues habiendo que conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, y en aves cuadrúpedas. 24 dice, por lo cual Dios los entregó. ¿A quién los entregó? Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de lo que es contra naturaleza. De igual modo, los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impasibles, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte,
no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practiquen. Fuerte esa palabra, ¿verdad? ¿Saben qué es lo más fuerte? Que ellos conocían a Dios. ¿Y cuánta gente hay en la iglesia hoy conociendo a Dios y practicando las cosas? ¿Cuánta gente hay dentro de la iglesia conociendo a Dios y practicando las mismas cosas? ¿Por qué? Porque hemos perdido aquel poder del evangelio que está en nosotros. Amen. Y nos gusta cuando viene otro tipo de predicador y nos dice: veo llaves, veo carros, veo negocio, veo casa, porque eso alimenta el sentimiento de nosotros. Cuando realmente, amado hermano, eso no va conforme a la palabra. Si usted está en pecado, tenga por seguro que lo que le espera es una consecuencia grave. Amen. Y yo no lo vine a engañar. Yo no lo vine a engañar a usted. Yo lo que quiero es que usted conozca la verdad, porque lo único que nos hace libre es la verdad. Oiréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no solo oírla, sino que aplicarla y vivirla, porque el enemigo quiere dañar nuestra mente, quiere que nosotros estemos adormecidos y que cuando un tipo de palabra de esta llega, no la escuchemos. Pero viene aquel fulanito que lo único que vino a llevarse fueron los miles de dinero que había en la iglesia. A ese sí lo queríamos escuchar. Hermanos, hay iglesias llenas de gente, pero vacías de Dios. Amen. Hay mucha gente en la iglesia, pero no es iglesia. Hay mucha gente en la iglesia y no formando parte del reino de Dios. Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted no se ha dado cuenta por qué usted no quiere servir a Dios? ¿Por qué dicen que hay una reunión de liderazgo y usted no quiere venir? ¿No se ha dado cuenta por qué? No porque no le simpatizan los pastores, no porque no le simpatizan los líderes, no, porque el enemigo no quiere que usted saque lo que Dios ha depositado dentro de usted. Amen. Y quiere mantenerlo en una vida de pecado, que usted esté pecando, y aquel don hermoso que usted tenía para ministrar a otros, ahora está adormecido. Ah, no estás en la iglesia, está bien, sigue yendo los domingos, sigue diezmando, sigue ofrendando, sigue haciendo las cosas, pero allá afuera está murmurando, mintiendo, revolviéndote en el pecado, y el enemigo dice: sigue levantando las manos, ¿eh? No, si ni ganas de levantar las manos en la iglesia nos dan, ni cantamos cuando la alabanza está bonita. Si no diga amén, diga ouch. Amén. Aleluya. Hermanos, esta iglesia necesita encender el fuego de Dios. Necesita apasionarse por Dios. Si usted ve un hermano caído, corra y levántelo, no lo pisotee. Si usted ve un hermano que necesita, vaya y acérquele, póngale mano, ore por él. Pero ¿cómo vamos a orar por otro si nosotros mismos estamos en la misma condición? Necesitamos salir de esa condición y necesitamos reconocer que el poder del evangelio, que el evangelio es un poder que obra, que transmite, que liberta, que sana, que activa la obra en medio de nosotros. Yo golpeaba a mi esposa, yo maltrataba a mi esposa tenía una enfermedad de celos, pero mírenos ahora, Cristo, el poder del evangelio nos alcanzó y ahora nosotros somos felices. Yo respeto a mi esposa, ella me respeta a mí y tenemos una vida feliz porque el evangelio nos cambió, nos bendijo, nos restauró. Aleluya. ¿Usted no quiere esto? ¿Usted no quiere esto? ¿Usted quiere seguir enfocado en una vida de derrota todo el tiempo? Y que cada vez que usted venga aquí al frente, en vez de decir: wow, esta semana el Señor está en mí, usted viene y dice: el enemigo está contra mí, el enemigo, y usted le da más gloria al enemigo que a Dios. Ay, que el enemigo se levantó contra la iglesia, que el enemigo se levantó contra la familia, que el enemigo, no, hermano. El enemigo no merece tanta gloria. Quien merece gloria es Dios. Y si Dios permite que algo pase, es porque algo quiere sacar de usted. Quítese esa palabra del enemigo y diga: en el nombre del Señor yo voy a vencer esta batalla, porque Él ya me entregó la victoria. El poder del evangelio es poder de Dios para salvación. Es un poder que tenemos. ¿Y sabe qué? El enemigo no le puede hacer frente al evangelio, no le puede hacer frente al evangelio, no se le puede enfrentar, porque el evangelio no es poder de hombre, es poder de Dios para
salvación. Usted fue llamado para causar la diferencia, para ser un referente. Gracias a Dios por aquellos hombres, por aquellas mujeres que pagaron un precio antes que nosotros, pero ahora a nosotros nos toca asumir la responsabilidad. Amén. Usted fue llamado para cambiar todo lo que Dios ha querido que usted cambie. Si usted no puede vencer, si usted siente que su vida ha sido una derrota, pues dígale al Señor esta mañana: Señor, yo necesito que el poder del Evangelio entre en mí. Que el poder del Evangelio cambie mi vida. Que el poder del Evangelio rompa esta mente finita. Que quiebre aquellos paradigmas, aquellas ataduras, aquellas barreras, aquellas fortalezas mentales que están en mí. Y que el poder del Evangelio me haga entender que el enemigo me quiere sacar de aquí. No porque la iglesia está mal. Te quiere sacar de aquí porque tú eres el que fuiste llamado a bendecir este lugar.